Hola, buenos días a todos. Una vez más estoy delante de todos vosotros para seguir meditando, como en la lección anterior, sobre este texto de Mateo 7, 21 al 23. Hoy estamos a 26 de agosto, ahora mismo son las 11 de la mañana y siguiendo el hilo conductor de la conversación anterior con vosotros, seguiremos meditando sobre este pasaje que he citado, de Mateo 7, 21 al 23. Y he puesto esta pequeña introducción que es y dice: sino el que hace la voluntad de Dios, el Padre, es el que entrará en el reino de los cielos. No en el cielo, sino en los cielos de Dios. Y naturalmente los cielos de Dios, aunque Él está ahora en un lugar inaccesible para nosotros, algún día estaremos en el reino de Dios, pero no precisamente en los cielos, vuelvo a retirar, sino en la tierra de Jerusalén, durante el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Tal como somos, debemos, ya que de otra manera no podemos conectar con la mente de Dios. Tal como somos, no quiero dar a entender que en nuestra situación de pecado y de maldad inherente en nuestro interior, podamos agradar al único y verdadero Dios. Tal como somos, en nuestra situación real de quebrantadores de las leyes del divino, del único y verdadero Dios, debemos reconocernos que al estar en desafuero, enemigos de Dios, enemigos de la verdad y declarados blasfemos, idólatras y amadores de deleites antes que amar a Dios, y de practicar la misericordia, somos por naturaleza hijos de la ira, apartados de Dios e hijos de la mentira. Dios nos ha revelado su voluntad desde la creación del mundo. No tenemos excusa, y si muchos argumentos contrarios a la razón pura, al sentido común, al verdadero raciocinio y a la sencillez de la palabra del bendito sea su nombre. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Decisión, actitud y obediencia personal subordinada al único y verdadero Dios y Padre de Jesucristo, que Él mismo recibe de su Padre y su Dios, que en subordinada obediencia decide personalmente mostrar una actitud de humildad y de reconocimiento, que todo procede de su Padre y su Dios, y que su ejemplo fiel hasta la muerte, y muerte en un madero de tormento, nos abrió el camino a nosotros, para vivir el resto de nuestras vidas conforme a la voluntad de su Padre y su Dios, nuestro Dios y Padre. Jesucristo, nuestro Señor, fue elevado a la categoría de Elohim glorificado por su obediencia a la ley del Padre, y mediante resurrección, por encima y sobre sus hermanos espirituales, los ángeles de Dios, y sobre su casa física, el templo físico de cada uno de aquellos seres humanos que obedecen al Padre en espíritu y en verdad. Recordemos el pasaje del pozo, en Juan 4, 23 y 24. Lo dejo ahí para la reflexión personal de cada uno de nosotros. Juan 20, 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay una parte del texto citado que seguramente muchos catedráticos y maestros bíblicos les gustaría que no estuviera, como también hay otros textos que les gustaría anular, para apoyar la blasfema doctrina idolátrica de la satánica Santa Trinidad, la cual
procede del padre de la mentira y de todos sus vástagos de la falsa cristiandad tradicional. Como muchos apelan a la Iglesia de Roma, pero esta también tiene sus hijas igual de blasfemas e idolátricas. El resto de la cristiandad en sus distintas ramas o vertientes, las cuales también presumen de su falsa representación bíblica. Juan 17:3, Primera de Timoteo 6:16, Primera de Corintios 8:6, Segunda de Corintios 1:3, Efesios 1:3, Primera de Pedro 1:3, Colosenses 1:3, Apocalipsis 1:6, 2:27, 3:5, 3:12. Todos estos textos citados anteriormente hablan de la subordinación como Elohim dado a Israel por el Padre y su Dios Eloah de los ejércitos. Carísimos en Jesucristo, Él nunca murió en vano y resucitó para la gloria y alabanza de su Padre y su Dios, pues delante de Él, en el madero de tormento, tenía ante sus ojos lagrimosos por el dolor y la pena de su muerte, el fruto de su aflicción. Todos aquellos que alcanzarán la plenitud, la estatura y la herencia del Cristo, aquellos verdaderos hermanos de Jesucristo e hijos todos del Dios Altísimo. Hebreos 12:2 nos dice así, amigos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, su Padre y su Dios. Yo me pregunto ahora, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, líderes de grupos religiosos, están dispuestos a dejar sus estatus? Nadie seguramente. Miren sus cuentas corrientes, enmohecidas por el orín de sus orgullosas pretensiones catedráticas y títulos académicos y licenciados en supuestas divinidades. Pastores engordados por el sudor, la ignorancia y la falta de criterio de sus débiles y temerosos, mejor dicho, atemorizados y necios seguidores. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contento, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Judas 11:16, Segunda de Pedro 2:1-3, 18:19 y Efesios 5, del 5 al 7. Bien. Este texto de Timoteo refleja bien claramente la situación del liderazgo, sus adeptos, vástagos y sus cátedras, instituciones religiosas, sistema social y su corrupto y podrido espíritu y moral oportunista y sensual. Un verdadero hijo de Dios, seguidor del Cristo y practicante de las leyes morales, físicas y espirituales, es aquel que se esfuerza por vivir dentro de los parámetros de la ley de Dios, santa, justa y perfecta. Romanos 3,
31. Efesios 6:20 nos dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Hoy por hoy, al igual que tiempos pasados, la gran mayoría de la gente atiende más a las emociones y a los sentimentalismos, sean estos de la naturaleza que sean, y especialmente a aquellos de índole religiosa y de espíritu sensacionalista. Señales y prodigios maravillosos que escapan al control de nuestra mente y razonamiento adecuado a la sensatez y a la correcta comprensión de lo que acontece en derredor nuestro. Cosas y manifestaciones supuestamente venidas a más, para enganchar a las personas en una espiral embaucadora, atontando las mentes de los incautos, poco avezados en el correcto entendimiento y comprensión de la palabra de Dios, la cual es de aplicación correcta en su tiempo preestablecido y conforme a la voluntad divina, y nunca dada al capricho y manipulación de hombres corruptos y faltos de entendimiento que usan la piedad como fuente de ganancia. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Parece que no queda tiempo para el examen, la reflexión, el ser consecuente, razonar para entender y mirar en el interior de las cosas, los acontecimientos, los hechos comprobables, y para averiguar la fuente real de dónde proceden todas esas cosas, supuestamente que con la pretensión de la providencia divina pueden en realidad, y lo son, de otra fuente, del mismo centro de la voluntad diabólica del padre de la mentira. Examinen ustedes Juan 8:44. ¿Qué nos demanda la palabra de Dios a través de Romanos 12, 1 y 2? Examinemos estos textos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional servicio inteligente a la verdad de Dios. No os conforméis a este siglo, a este sistema de cosas mundanas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sigamos, amigos. Estamos asistiendo constantemente al circo humano de la farándula, al teatro de la hipocresía, a la escuela del despiste, a la universidad del arte de la mentira, al campo de batalla de las ideas disparatadas, a la guerra de las bajas pasiones, a la guerra de guerrillas de los sentimientos egoístas. Y claro está, todo ello nos lleva a la incomprensión, al egoísmo, a los sectarismos, a la falta de amor y a la búsqueda humilde, sincera, de entrañable misericordia y de la práctica honesta de los valores humanos, de acogernos a la verdad de Dios, para ser hospitalarios, sencillos, más humanos y a la práctica diaria de la solidaridad, y el servicio amoroso y fiel, y la defensa en pro de los más débiles y desafortunados, desfavorecidos de la humanidad doliente.
Los altares se llenan de bobos, hambrientos por la tontería religiosa que solo tienen comezón de oír y pocas o ninguna intención de cambiar su disoluta y podrida manera de vivir y de actuar, alimentando su ego gangrenado por su espíritu avaricioso y belicoso, oportunista y pendenciero, y algunos, en el mejor de los casos, son almas habituadas al conformismo, la indolencia y una total falta de sensibilidad por los aspectos espirituales de la verdad, que podrían cambiar su actitud, su carácter y su visión conforme a la voluntad divina en base a su bendita ley espiritual, justa y perfecta. Santiago 4, 1 al 4. Vivimos una crasa mundanalidad, especialmente en los aspectos religiosos. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o concupiscencia de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Sigan ustedes leyendo. Volvemos a Santiago 4, 1 al 4. Y la pregunta comienza así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, mis pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, en mis miembros? Codiciamos, y no tenéis, no tenemos. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pedimos, y no recibimos, porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Recuerden Mateo 4, 7 y 10, que el mandamiento de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué buscamos, almas adúlteras? A Dios nadie puede manipular, pero estos payasos de la falsa religión cristiana y otros afines, que administran los misterios de las profundidades de Satanás, os seducen con su falsa ciencia religiosa y milagritos de hechura diabólica al margen de la ley de Dios. A mí personalmente me queda mucho que aprender, mucho que rectificar, mucho que examinarme interiormente, mucho que dejar atrás de mis viejos y malos hábitos, mucho de mi idolatría y de mi blasfema particular manera de vivir, mucho que sacudirme de mi vana manera de vivir, vuelvo a repetir, de pensar y sentir, conforme al espíritu de este mundo y en base a la falsa religión cristiana, tradicionalista y babilónica. Apocalipsis 18:4 me dice, a mí personalmente, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si alguno del que me oye, me ve, o me lee mis palabras, y no me entiende, no me comprende, o quizás piensa que estoy desvariando, está en su perfecto derecho de pensar y creer en la libertad personal que le corresponde por derecho propio e inalienable, sin opresión o coerción de ningún tipo, tampoco por parte de ningún otro, aparte de él mismo. Considere el error o el acierto de mis palabras, acciones y maneras de presentar mis argumentos. Eso sí, espero que me tenga en consideración o en rechazo directo, no a priori, sin examen, guiado por sus emociones o sentimentalismo,
sino que se dé a sí mismo una oportunidad si él mismo, quizás, tal vez, pudiera estar en el error, antes de sentenciarme al olvido o a la repulsa, la indiferencia o clavarme a la espalda el anatema, como si yo fuera un falso profeta, reo de muerte y un mentiroso que hay que aniquilar en el nombre de Dios. Para los que tienen cierto bagaje en temas bíblicos o leen cotidianamente la Biblia, algunos de estos posiblemente recordarán la historia del profeta Elías. Para quien quiera reconocerlo desde la humildad, la sencillez y la honestidad académica, y de la historia de los verdaderos profetas del único y verdadero Dios. Sus profetas tenían pocos discípulos, tal vez unos cuantos, o quizás tan solo uno. Recordemos a Eliseo, seguidor de Elías Tisbita, siervo del Dios Altísimo. Pero en medio del verdadero pueblo de Dios, a su alrededor, pululan más de 300 profetas falsos del dios pagano Baal. Es lo que hoy ocurre en las iglesias de la falsa cristiandad, adoradores de ídolos, falsas doctrinas trinitarias y un sinfín de absurdas pretensiones religiosas. Un insulto y blasfemia contra el mismo centro de la voluntad de Dios, practicado cotidianamente por estos líderes paganos. Ciego conduciendo al ciego al pozo de la falsa religión cristiana. Otros también tendrán su parte en el juicio de Dios. Es hora de reconocer públicamente que somos quebrantadores de la ley de Dios y que debemos aplicarla a nosotros mismos y transmitirla a otros por la gracia y el ejemplo del mismo Mesías Jesucristo, dador de la ley del Padre. Mateo 5, del 17 al 20. Busquen, por favor, examínenlo y aplíquenlo a su vida personal, como así otro tanto haré yo. Bien, pues por ahora hemos acabado. Son ahora las 11:15 de la mañana, vuelvo a repetir, el día 26. Nuevamente me presento ante todos vosotros, sin ambajes, sin ocultarme. Si alguno tuviera algo contra mí, pues yo les rogaría que me lo comunicara personalmente. Si mis palabras le han molestado, le han inquietado, por cualquier otra causa, yo les ruego que me lo digan y a ver si entre todos llegamos a un entendimiento, siempre basado, por supuesto, en la palabra de Dios, y mientras no se me demuestre lo contrario, bíblicamente, yo seguiré manteniendo esta fe unitaria, bíblica, monoteísta, subordinacionista, de que solamente hay un Dios verdadero, que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, creado imagen y semejanza de su Padre, como el Elohim, Dios dado a Israel, y que esta es la fe verdadera, y que mientras no se me demuestre lo contrario, yo seguiré manteniéndome firme en esta fe una vez dada a los santos. Que pasen todos un buen día. Bendición de parte de Dios Todopoderoso, en el nombre de Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta una próxima ocasión, amigos. Que Dios os guarde a todos en la verdad, en el Espíritu Santo de Dios, ahora y por toda la eternidad. Amén.